Vamos ahora a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Según la Escritura, Jesucristo nos es dado por Dios Padre para que recibamos de Él, de Jesucristo, todo bien. Él, dice 1 Corintios, en el primer capítulo, versículo 30, nos ha sido dado por el Padre como sabiduría, justificación, santificación y glorificación del creyente. Dice también la Escritura en Colosenses, en el capítulo 1, que agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud en Él. Y es de esta manera como también el apóstol Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que lo que esto es para nosotros, que en Él habite toda plenitud, porque nos dice que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. Así, por lo tanto, Jesucristo, hay esta plenitud de gracia de la que tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así, por lo tanto, ¿quiere alguno ser enriquecido con sabiduría? Pues entonces, que vaya a Jesucristo, que ha sido puesto por Dios como sabiduría de Dios. ¿Quiere alguno ser fortalecido con poder en esta vida? Poder ante la tentación, poder en las dificultades de la vida. Pues que vaya a Cristo, que es el poder de Dios, de manera que, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien quiere recibir de Dios mansedumbre, humildad, todo tipo de virtud agradable que adorne su vida, su profesión de fe como cristiano? ¿Qué nos dice la Escritura? Que dice el Señor Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vivirá vuestra alma. Así, por lo tanto, para cualquier cosa que queramos recibir de Dios, lo hemos de recibir por medio de Jesucristo. Este es, digamos, el canal, ¿no? Como se decía antiguamente, conducto reglamentario, entre comillas, por así decirlo. El conducto reglamentario no es recibirlo de Dios directamente, porque Jesucristo es el único camino al Padre. Entonces es solamente a través de la mediación de Jesucristo, teniendo a Jesucristo como mediador. Y cuando decimos mediador, es único mediador, no compartiendo esta mediación con otros o con otras, sino única y solamente y exclusivamente con Él. Entonces de Él recibimos toda gracia. Pero sin duda, el principal apoyo, la base más firme para nuestra fe, es estar considerando acerca de los sufrimientos, o también como se conoce pasión, los sufrimientos del Señor Jesucristo y de su muerte. Esto es, se puede decir, lo fundamental para nuestra fe. Y el apóstol Pablo, podemos leer en Gálatas, en el capítulo 3, en Gálatas capítulo 3, en el primer versículo, dice una cosa extraordinaria, porque dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que está aquí diciendo, pues, el apóstol es que en la iglesia es como que se presenta a Jesucristo claramente crucificado ante sus ojos. No hay ninguna necesidad de imágenes. No hay ninguna necesidad de un crucifijo, ¿verdad? Ante el cual nos tengamos que arrodillar. No es de esta manera como se presenta ante nuestra vista en la iglesia a los creyentes a Jesucristo como crucificado. ¿De qué manera se presenta ante nuestra vista a Jesucristo claramente como crucificado? Pues por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra leída de Dios, por medio también de la predicación de la palabra de Dios, y también, pues, por medio de los sacramentos, principalmente el sacramento de la Santa Cena. Hemos leído en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, todas las veces que celebréis la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis. Presentáis, por lo tanto, la muerte del Señor y la estáis anunciando entre nosotros y al mundo. Así, por lo tanto, vemos que es de esta manera la manera como el Señor ha ordenado que se presente la muerte del Señor Jesús. Y para acompañar es lo que, por lo tanto, ocurre cada vez que se toma la Santa Cena. Y bien, pues en esta mañana, para acompañar esta celebración de la cena, esta proclamación, esta memoria de la muerte del Señor Jesucristo, pues también es bueno, apropiado, conveniente que podamos recordar entre todos los acontecimientos principales que rodearon la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, y es lo que con la ayuda del Señor vamos a intentar hacer esta mañana. Comenzando pues por considerar acerca de la persona del Señor Jesucristo, acerca de su persona, que Él no es una persona cualquiera. En la cruz no murió una persona cualquiera. En la cruz murió Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el Dios, por lo tanto, eterno e inmortal. Eterno e inmortal. Y Él tomó naturaleza humana de María, siendo virgen, y entonces se hizo hombre. Entonces el Dios eterno nació de mujer, y también, por lo tanto, al hacerse perfectamente hombre, se hizo también mortal. Se hizo también mortal. Él no estaba hecho hombre como un hombre inmortal. Él tomó la naturaleza del hombre también como mortal. Entonces, por supuesto, no es en su divinidad que Él se hizo mortal. La persona del Señor Jesucristo era divina, y la persona del Señor Jesucristo en su divinidad nunca muere, pero Él tomó, por lo tanto, esta naturaleza humana que sí que muere, y entonces se puede decir que la persona del Señor Jesucristo en su humanidad sí que se hizo mortal. Acerca ahora de su ministerio. Acerca de su ministerio, ya sabemos los relatos de los evangelios, cómo nació el Señor Jesucristo, cómo fue adorado por pastores, cómo fue adorado por los magos que vinieron de Oriente, cómo fue también desechado, que nació en un establo, cómo también fue perseguido, puesto que Herodes lo quiso matar, y al no encontrarlo mató a todos los varones de la zona de Belén, ¿no? Así vemos aquí ya en su tiempo, su mismo nacimiento fue de humillación y de persecución. Hasta que vemos los 12 años, él subió a Jerusalén con su familia, en el Evangelio de Lucas, y allí se quedó en el templo
preguntando y respondiendo a los doctores de la ley. Y bien, pues desde ese momento hasta los 30 años no sabemos nada de su vida. La palabra de Dios no nos dice nada. Son los llamados evangelios apócrifos, ¿verdad?, que se explayan en aquello que la palabra de Dios no dice nada, ¿verdad? Apócrifos significa que son falsos, ¿verdad? Y que pues en el mundo muchas veces gozan de mucha reputación. Pero la palabra de Dios no da ninguna luz desde los 12 hasta los 30 años, cuando Jesucristo comenzó su ministerio. Su ministerio con el bautismo suyo, el bautismo de Juan el Bautista. El bautismo que era un bautismo de arrepentimiento, y Jesucristo también, él pues se bautizó, aunque él nunca hubiera cometido ningún pecado, porque él se identificó de esta manera con su pueblo, que en nada quiso ser distinto a él, porque su misión, como vamos a ver, fue la de tomar los pecados del pueblo. Entonces el Señor Jesucristo, vemos los relatos de los evangelios, él anduvo enseñando a las multitudes, él pues hizo bienes, como dice Hechos 10, y sanaba a los oprimidos del diablo. Él dio pues unas maravillosas enseñanzas. Él enseñaba a la gente pues como quien tiene autoridad, y no como los escribas y fariseos, y la gente estaba admirada de su doctrina, porque él realmente enseñaba la palabra de Dios con autoridad. Entonces no había llegado todavía su hora, y él todavía no podía morir todavía, aunque a veces lo habían intentado despeñar incluso en su propia ciudad. Pues él no hubo nada que lo apartó de su camino, de su misión, aunque ya advertía a sus discípulos de que tenía que morir, que tenía que ser desechado por los principales sacerdotes y los escribas y ser entregado a la muerte, también advirtiendo que al tercer día resucitaría. Bien, pues cuando llegó el tiempo señalado, pues fueron los sacerdotes, los principales sacerdotes, los sumos sacerdotes, quienes decidieron que él tenía que morir. Lo vemos pues en Juan capítulo 11. Lo hacían por temor a los romanos, el pueblo iba tras Jesús, y entonces pensaban que iban a comenzar una sublevación contra los romanos, cosa que Jesucristo no tenía ninguna intención de hacer. Bien, pues entonces ellos decidieron que tenía que morir, y dijeron que tenía que morir por la nación, que era preferible que muriera un hombre que no pereciera toda la nación. Y nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11 que de esta manera estaba profetizando que él iba a morir por el pueblo, pero el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, que es el pueblo elegido, los elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, elegidos en Cristo. Entonces, para esa decisión, para llevar a cabo esa decisión de los sacerdotes, se presentó voluntario un discípulo. El discípulo, sabemos, es Judas, quien fue a hablar a los sacerdotes y pues se presentó voluntariamente para entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Él era uno de los apóstoles, él había estado con Jesús, él había oído sus enseñanzas y había visto sus milagros, y él pues su corazón no había sido ni cambiado ni transformado. Él era encargado de llevar la bolsa, pero nos dicen los evangelios que robaba del dinero de la bolsa. Él, por lo tanto, estaba cometiendo pecado en las cosas santas, con lo cual al final su corazón se endureció y fue capaz de entregar a Jesucristo por 30 monedas de plata. Sin embargo, Jesucristo mostró clemencia, aunque sabía quién lo había de entregar desde el principio. Le mostró clemencia
y eso hasta el último momento, porque en la noche que fue entregado, vemos, nos dice la Escritura, que Judas mojó en su plato, en el plato de Jesús, su propio pan, mostrando ahí el Señor pues también su clemencia y también su oferta de amistad. Vemos también en el Evangelio la angustia suprema del Señor Jesucristo en la noche que fue entregado en el huerto del Getsemaní. Allí Jesús estuvo orando y allí pues caían de su cuerpo grandes gotas de sudor que era sangre. Entonces vemos, Jesucristo había venido para eso. Él sabía que tenía que entregar pues su vida pues para que tenía que morir. Y él había recibido esta misión, ¿verdad? Un hombre nacido para morir. Y él sabía también que tenía que resucitar. Sin embargo, vemos que esto, aunque lo sabía, le causaba sufrimientos. Vemos, nos está mostrando aquí que los sufrimientos del Señor Jesucristo no eran ningún teatro. No eran ningún teatro, sino que eran bien reales. El tener que pasar por todo esto verdaderamente le causó una angustia extrema, ¿verdad? Entonces, los sufrimientos del inocente, del que nunca había hecho ningún pecado, de que nunca había hecho ninguna mancha, pues él tenía que cargar con todos los pecados de su pueblo. Entonces, es de esa manera como en esa misma noche Jesucristo fue apresado. Jesucristo fue apresado en la noche después de haber celebrado la Pascua con sus discípulos, y fue llevado entonces esa misma noche ante el sumo sacerdote primero, y después también al comenzar el día ante el concilio, el Sanedrín. Y ante ellos Jesucristo pues recibió, pues fue escupido, le escupieron, fue abofeteado, la gente lo escarneció, y Jesucristo, como dice la Escritura en Isaías 53, como una oveja que es llevada ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y no abrió su boca. Y lo llevaron pues también entonces ante Pilato, que era el gobernador romano. Entonces vemos que allí Jesucristo hizo la buena profesión de fe ante Pilato, como nos dice la Escritura. Allí él confesó Jesucristo y dijo: mi reino no es de este mundo, mostrando que él era el Hijo de Dios, que él era el Rey eterno. Entonces que él estaba confesando también su divinidad. Y dijo también pues que su autoridad era mayor que la de Pilato, porque le dijo a Pilato que ninguna autoridad, ninguna potestad tendría Pilato sobre él si no le hubiese sido dada de lo alto. Así, por lo tanto, vemos que fue llevado ante Pilato, quien también podemos decir que lo declaró inocente. Incluso su mujer, no hallaron nada digno de muerte en él. Él lo hubiera librado. Sin embargo, el pueblo judío insistía e insistía una y otra vez: crucifícalo, crucifícalo a este. Y ellos pues, llegando entonces el momento de la decisión, porque en el día de la fiesta siempre les soltaba un preso, les hacía gracia de un preso. En vez de liberar a Jesucristo, soltaron a Barrabás, que era un asesino. Y aquí pues la preferencia del pueblo, preferir a un asesino antes que al autor de la vida. Una tremenda injusticia. Pero aquí también vemos una imagen de lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio él, Jesucristo, el inocente, es llevado a la muerte para que los culpables sean pues liberados, salgan libres. Entonces pues, tras considerar que Pilato pues
ni acceder a las peticiones de los judíos, no, se lavó las manos él, como si esa decisión no fuera con él. Por la insistencia, por el asedio, podemos decir, de los judíos, él pues lo condenó. Él lo condenó. Entonces vemos, él que había recibido autoridad de parte de Dios, él que era ministro de Dios, nos dice Romanos capítulo 13. Él era ministro de Dios y entonces lo condenó. Por una parte, no hay mayor contrasentido que esto, que las autoridades que han recibido la autoridad de parte de Dios condenen a Jesucristo. Pero por otra parte también vemos el carácter legal de la muerte de Dios, porque fue llevado a la muerte por aquel que representaba a Dios. Y ahí vemos también la voluntad de Dios en la muerte del Señor Jesucristo, como vamos a ver. Jesucristo fue también llevado al Gólgota, a la montaña que significa la calavera, un lugar de muerte. En todo caso es fuera de Jerusalén, como dice Hebreos 13, fuera del campamento, mostrando que Jesucristo moría como excomulgado del pueblo. Excomulgado del pueblo. Y tras haber sido azotado, le clavaron en las sienes y le clavaron en la cabeza una corona de espinas. Jesucristo, pues, después de no haber dormido en toda la noche y de haber, pues, experimentado esos sufrimientos tan tremendos antes de ser apresado, pues él tuvo que cargar con su propia cruz. Tuvo que ir, pues, el camino hacia el monte de la calavera, el Gólgota, cargando, pues, su propia cruz. No pudo, desfallecía y recibió, pues, la ayuda de Simón de Cirene, nos dice la Escritura. Sin embargo, la cruz que estaba cargando, la cruz de los pecados de su pueblo, para eso él no tuvo ninguna ayuda, sino que él la cargó él solo. También se cumplía en esto, en que él llevaba el madero de su propia cruz, lo que ya fue prefigurado en el Antiguo Testamento, con Abraham e Isaac. Cuando Abraham, pues Dios le dijo de sacrificar a Isaac, en Génesis 22 vemos que Isaac llevaba su propia leña, o la leña para su propio sacrificio, aún sin saberlo. Entonces tenía que subir al monte Moría. Al monte Moría es Jerusalén. Entonces vemos que Isaac era una representación, un tipo de Cristo, y que esto es lo que Jesucristo hizo en el día que murió en la cruz, pero en ese día no vino ninguna voz del cielo para parar el sacrificio de Jesús. Entonces vemos que al llegar al monte de Gólgota, donde estaba, pues, el lugar de su muerte, de su crucifixión, ¿cuál era el tipo de muerte que iba a morir Jesús? Pues era la muerte, como decimos, de cruz. Era una muerte de ignominia, tanto entre los romanos como entre los judíos. Para los romanos era, pues, la muerte que se le daba a lo más bajo, a los esclavos, a las personas más bajas de la sociedad, a lo más vil, a lo más despreciable. Y entre los judíos era una muerte de maldición. Como dice Gálatas capítulo 3, citando el Antiguo Testamento: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces vemos, es una muerte que traía consigo, era una muerte atroz, porque uno moría de sufrimiento, un sufrimiento horrible. Se les agujereaba, pues, las manos y los pies, seguramente se les clavaba en las manos, en las muñecas, y en los pies, pues, aunque estamos acostumbrados a verlo por las imágenes de los crucifijos, con los dos pies juntos, pues seguramente que eran, pues, los dos pies separados y un clavo en cada pie. Entonces, además del dolor, pues al estar clavado, al estar, pues, suspendido con los brazos abiertos, entonces él moría, pues, del sufrimiento, del dolor, de la asfixia. Pues eso era una lenta agonía. Y bien, pues vemos que en todo esto, aunque era una muerte atroz, aunque era una muerte cruel,
aquí también se estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo pudo haber sido lapidado. Israel, los judíos podían efectuar muertes, ¿no? Ejecutar a gente, y lo vemos en Esteban, en el libro de los Hechos, cómo acabaron con él, pues lapidándolo. Pero ellos querían que fuera por los romanos para que muriera de esa muerte y no otra, que era, pues vemos, una muerte de maldición. Y esto pues también según los propósitos de Dios. Hemos de considerar también el día en el que Jesucristo fue muerto, porque fue inmediatamente a continuación de la celebración de la Pascua, cuando se comía el Cordero de la Pascua que celebraba o recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Bien, pues entonces, de esta manera, Jesucristo estaba mostrando que inmediatamente después del Cordero de la Pascua, Él moría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él mostraba que era el verdadero Cordero de Dios. El Cordero del Antiguo Testamento era la representación, el tipo. Jesucristo era el verdadero Cordero de Dios. Y pues vemos aquí si estaba bien comer del Cordero de la Pascua hasta la noche que Jesucristo fue entregado y Jesucristo lo comió con sus discípulos. A partir del día siguiente, cuando Jesucristo moriría en la cruz, ya no hay que comer más el Cordero de la Pascua. Ya no hay que comer pues más los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, porque eso es vano, es negar el sacrificio del Señor Jesucristo, y es denigrarlo, y es rebajarlo. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, fue clavado junto a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y al principio pues vemos aquí los dos lo están insultando, los dos lo están aquí zaheriendo, y al final pues uno reconsidera y reprende al otro y también le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le respondió diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así pues Jesucristo mostró lo que es la elección y mostró lo que es la salvación, porque los dos eran igualmente criminales, los dos estaban igualmente insultando a Jesús, y sin embargo uno pues recapacitó porque Jesucristo lo escogió, porque Dios lo escogió, y no entonces porque fuera mejor, sino para hacerlo mejor. Y también vemos la salvación. Él creyó en el Señor Jesucristo, Él se encomendó al Señor Jesucristo y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo en el purgatorio. ¿Y cuántos pecados no tendría que purgar, entre comillas? Porque Él se apoyó solamente en el Señor Jesucristo, que estaba ahí muriendo por los pecados de su pueblo, recordando también de todos los suyos. También vemos cómo se cumplió la Escritura, la muerte del Señor Jesucristo. Él fue clavado de manos y pies, y de esta manera se cumplió lo que dice el Salmo 22 en el versículo 16. Salmo 22, versículo 16, dice: porque perros me han rodeado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. También se sortearon sus vestidos, y leemos en el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto lo escribió el rey David 1000 años antes del Señor Jesucristo, profetizando de qué manera el Hijo de Dios tenía que morir. También leemos más profecías en el Salmo 69 y en el versículo 21, que allí leemos: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué es lo que ocurrió también con Jesús? Que le empaparon una esponja en vinagre y le dieron a beber. Jesucristo mismo
pues al final exclamó las palabras del Salmo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo estaba en la cruz y en la cruz Él no veía el rostro de su Padre. El rostro de su Padre en los cielos estaba cubierto por las más oscuras nubes, que eran los pecados de su pueblo, por los cuales Jesucristo moría. Por eso decimos, o se dice en el credo, que Jesucristo descendió a los infiernos, porque en la cruz el Señor Jesucristo probó por un tiempo lo que son los terrores del infierno. ¿Qué son los terrores del infierno? Estar separado de Dios por toda la eternidad en medio de terribles tormentos. Así pues, Jesucristo estuvo separado, también no vio el rostro de su Padre por un tiempo en medio de terribles tormentos. Todo esto por los pecados de su pueblo. Y con todo y con eso, el Señor Jesús expresó su confianza hasta el último momento, porque dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y también vemos que murió con unas palabras de satisfacción y hasta de victoria, cuando dijo: consumado es. Él había cumplido toda la misión que le habían encargado. Él había hecho toda la obra que tenía que hacer. Consumado es. Ya no tenía que, si ella no tiene que volverse a repetir la muerte del Señor Jesucristo, porque eso ha sido hecho una vez y para siempre. Vinieron a romperle las piernas al Señor Jesucristo y Él ya estaba muerto, con lo cual no se la rompieron. Estaban extrañados que hubiera muerto tan pronto, mostrando pues los terribles sufrimientos que Él soportó. Pero también así se cumplió la Escritura, porque no ningún hueso suyo tenía que ser quebrantado, como de hecho ocurría también con el Cordero de la Pascua, que no se tenía que quebrar ningún hueso de Él. También pues le traspasaron el costado, y de su costado brotó agua y sangre, nos dice el Evangelio de Juan, mostrando también lo que dice Primera de Juan en la primera carta, cuando dice que el agua y la sangre es lo que dan testimonio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es el que da, es la verdad. Así, por lo tanto, también Jesucristo estaba dando muerte en su testimonio, de que había venido por agua y sangre. El sol se oscureció, hubo un gran terremoto en la tierra, mostrando pues el gran cataclismo que había ocurrido. El Dios eterno, el Dios inmortal, en la persona del Señor Jesucristo, en su humanidad, moría. Bien, pues es lo que ocurrirá cuando Jesucristo regrese. Entonces se oscurirá el cielo, caerán las estrellas, el cielo se enrollará, habrá un gran terremoto. Eso que ocurrió pues cuando Jesucristo entregaba la vida por los pecados de su pueblo. Eso ocurrirá también cuando Él venga en el último día a juzgar a vivos y muertos. El velo del templo se rompió de arriba abajo. Se rompió de arriba abajo, con lo cual se mostró la entrada pues al lugar santísimo en el templo celestial, no en el templo terrenal, sino en el templo celestial, del cual el templo terrenal era una imagen. Entonces Jesucristo, nos dice Hebreos 9, entró con su sangre en el lugar santísimo, y nosotros tenemos entrada, los creyentes, al lugar santísimo, porque ya ha sido quitado de en medio el pecado con la muerte del Señor Jesucristo. Asimismo, las tumbas de los muertos se abrieron en Jerusalén y hubieron muertos que resucitaron, dando también a entender que la muerte del Señor Jesucristo es lo que da vida a los muertos. Y también lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, que los muertos oirán su voz en el último día, y los que hayan hecho lo malo
saldrán a resurrección de condenación, y los que hayan hecho lo bueno a resurrección de vida eterna. La sepultura del Señor Jesucristo lo pusieron en un sepulcro nuevo, ¿verdad? Un sepulcro de ricos, de esta manera cumpliendo lo que dice Isaías 53, que con los ricos fue su sepultura. Santificado porque no había sido pues usado por nadie, puesto aparte. Con todo y con esto fue el momento más bajo de su humillación. No fue solamente la muerte, fue puesto en el sepulcro. El autor de la vida, el dador de la vida, el Señor Jesucristo, Él estaba realmente muerto y puesto en el sepulcro, envuelto en sábanas, con especies aromáticas, porque la gente daba por seguro que iba a corromperse su cuerpo como todos los demás. Aquel que se esperaba que efectuara la liberación en Jerusalén era pues muerto, y todo el mundo pues pensaba que no iba pues a pasar absolutamente nada más. Así pues, hermanos, se puede haber visto todo esto después de haber recordado los acontecimientos de los sufrimientos y de la muerte del Señor Jesús. Después de ver con nuestros ojos a Jesucristo muerto en la cruz de esta manera, y ver el instrumento de ejecución, la cruz, que es el instrumento de maldición. Hermanos, pensemos y respondamos, ¿cuál es nuestra reacción a ello? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción normalmente cuando pensamos en Jesucristo y en su muerte en la cruz? ¿Cuál es nuestra reacción en este mismo momento? Hermanos, sentimos aborrecimiento, no por la gente que lo hizo, sino aborrecimiento por nuestros pecados. No pensemos que la muerte de Cristo fue un accidente. No pensemos que la muerte de Cristo fue mala suerte, o que fue una simple injusticia como tantas otras hay en el mundo. Tantos inocentes han muerto, ¿verdad?, en el mundo. Sí, han muerto, pero ninguno de ellos ha quitado los pecados. Jesucristo, la verdadera razón de su muerte fue los pecados, muerto por los pecados de su pueblo. Así, por lo tanto, nosotros lo llevamos a Él, a la cruz. Fueron nuestros pecados lo que lo llevó a Jesucristo a morir, a la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo hemos de mirar a nuestros pecados? Mirando el precio que costó la vida del Señor Jesucristo. Encontramos todavía placer en ellos, placer secreto, que nadie ve, que nadie sabe. Pensamos que podemos probar de él a pequeñas dosis, ¿verdad? Dosis homeopáticas, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. ¿Pero qué hacen esto los científicos? Se meten pequeñas dosis de virus. Si lo hacen, pueden igualmente morir, igual que todos los demás. Entonces lo hemos de hacer nosotros, probando el pecado a pequeñas dosis. Hemos de mirar pues a la gracia del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz y su perdón, como una especie de salvoconducto. Haga lo que haga, no me va a pasar nada. Vamos a tomar la gracia del Señor Jesucristo como una especie de impunidad. Impunidad. Haga lo que haga, pues ya estoy perdonado de antemano. Nada me ocurrirá, nada me pasará. Pues hermanos, todo lo contrario. Hemos de sentir aborrecimiento por nuestros pecados, porque llevaron al Señor Jesús a morir. Y es de esta manera pues, que podemos decir, como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
al saber que Él fue muerto por los pecados nuestros, al saber que Él murió por nuestros pecados y nosotros aborrecerlo y arrepentirnos verdaderamente de Él, podemos decir que nosotros estamos juntamente con Él crucificados, que su cruz también es para nosotros. Y es de esta manera como podemos ir también a Jesús. Ir a Jesús para recibir de Él gracia y misericordia. En este caso, pues hoy tenemos la celebración de la cena, también la mesa del Señor. Podemos ir a la mesa del Señor como yendo a Jesús para recibir de Él también gracia y misericordia para nosotros y nuestra vida. Pues hermanos, que Dios sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.